caminando con el Señor, amén. Entonces, caminando con Dios. No sé si ya estamos listos, amén. Muy bien, de acuerdo. Entonces comenzamos. El tema en esta oportunidad es: escucho una voz, amén. En otras oportunidades les estaba preguntando acerca de si alguna vez ustedes hablaban solos, amén. Y algunos pues con una sonrisa dijeron sí, ¿verdad? Entonces, pero esta vez estamos hablando acerca de escuchar una voz y de repente volteamos a ver y parece que no hay nadie, y a veces a muchas personas esto les puede preocupar un poquito porque estar escuchando voces puede impresionar un poco. Pero uno de los más grandes retos de la vida espiritual es aprender a reconocer la voz de Dios. Es uno de los más grandes retos que nosotros tenemos. Entonces, Dios escoge la manera en que Él quiere comunicarse con nosotros. Y muchas veces nosotros queremos que Dios se comunique con nosotros de una determinada manera y no le permitimos a Él cualquier otra cosa. Pero cuando nosotros crecemos en el Señor, nos damos cuenta que Dios es soberano. Dios tiene la libertad de moverse o actuar como Él quiere en nuestras vidas, nos guste o no. Amén. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a crecer en este aspecto, entonces va a ser mucho más rápido, que nosotros vamos a ser sensibles a su voz, y entonces Él va a tener entonces la fluidez para comunicarse con nosotros y dirigir nuestros pasos. El rey David hablaba acerca de que entonces nosotros podemos tener la disposición y hacer planes para avanzar, pero el único que tiene el poder para enderezar nuestros pasos es Dios. Yo puedo creer que en mi sabiduría, en mi entendimiento, mis decisiones son las mejores, pero muchas veces no es así. Y entonces estoy equivocado, pero no veo mi error. Y Dios, con su soberanía, tiene el poder entonces para enderezar esos pasos que yo estoy dando mal. Pero tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Entonces, ¿puede este tema atemorizarnos un poco acerca de hablar con Dios o de escuchar una voz? Porque también es cierto que la palabra del Señor dice de que también el enemigo se puede disfrazar como ángel de luz y entonces decirnos cosas que no vienen precisamente de Dios y que no harán bien a nuestra vida. Y entonces escuchar a veces puede atemorizar un poco, pero hay maneras en que nosotros podemos garantizar que es Dios quien nos está hablando. Entonces, les puedo compartir también el ejemplo del profeta Samuel cuando él era apenas un niño. Él estaba durmiendo ya en el templo con el sacerdote Elí, y entonces él comienza a escuchar que mencionan su nombre y le dicen: Samuel, Samuel. Él se levanta de inmediato y va con Elí y le dice: ¿me llamaste? Y Elí le responde: no, vete a tu cama, yo no te llamé. Vuelve a escuchar y le dice: Samuel, Samuel. Samuelito, que era muy obediente, se levanta nuevamente, corre hacia Elí y le pregunta: ¿me llamaste? Elí le dice: no, no te llamé. Pero si la próxima vez escuchas que te hablan o te llaman, entonces responderás: heme aquí, Señor, háblame, que tu hijo escucha. Amén. Y entonces sucede esto. Samuel no había tenido esa experiencia antes, así que no identificaba la voz de Dios. Entonces lo más cercano para él era decir: bueno, probablemente fue Elí. Pero cuando es instruido, entonces él aprende a reconocer la voz de Dios y comienza entonces una historia maravillosa entre Dios y Samuel, y entre Dios y el pueblo de Israel a través de su relación con Samuel. Hablándole a Samuel directamente, pero también entregando mensajes para toda la nación.
Entonces, este es un tema que nos puede angustiar un poco y otros nos podemos emocionar bastante y decir, quiero escuchar. Y a veces queremos escuchar más de lo que estamos escuchando. Y esto nos puede emocionar bastante, pero entonces estamos en la serie Caminando con Dios y vamos a ir juntos a Lucas, Lucas capítulo 24 y versículo 13. Y vamos a ver, este momento es un momento en que los apóstoles se encuentran muy dolidos y sensibles porque recientemente, de hecho, habían pasado o transcurrido 3 días de la crucifixión de Jesucristo. Entonces era un momento muy difícil. Los discípulos y apóstoles estaban escondidos. Y entonces porque habían crucificado a su maestro y tenían miedo de correr la misma suerte. Jesucristo antes de irse les había dado instrucciones y les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que quédense ahí, esperen a que venga el Espíritu Santo. Pero cuando ven a su maestro crucificado y sepultado, entonces, ¿para qué seguir esas instrucciones? Es mejor retomar nuestro camino, nuestra vida de antes, y aquí no ha pasado nada. Lucas 24:13 dice, y he aquí el mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mire el momento, Jesucristo dice, se une al caminar de los discípulos. Ellos iban platicando acerca de todo lo que había ocurrido, tratando de procesar su dolor, tratando de entender lo que había sucedido. Ellos esperaban a que Jesucristo fuera quien entonces levantara a Israel como nación y le diera entonces a Israel el gobierno y fuera independiente, que estuviera libre de la mano de los romanos. Entonces ellos iban platicando acerca de todo esto, pero se les une Jesucristo y entonces les hace esta pregunta y les dice, ¿qué pláticas son las que ustedes están teniendo mientras caminan y están tristes? Entonces podemos ver, dice que los ojos de los discípulos, dice, no estaban abiertos con claridad y no reconocieron a Jesucristo. Pero aunque no estaban caminando según las instrucciones que Dios les había dado, que Jesucristo antes de morir les había dado, Jesucristo caminó con ellos. No los regañó y no les dijo, ¿por qué son tan necios, incrédulos, perversos, generación de...? No, caminó a la par de ellos. Y entonces les dijo, ¿qué pláticas son las que están teniendo? Pláticas que están produciendo tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué están teniendo una plática que genera tristeza? Yo no sé, mi hermano, si usted es de estas personas que muchas veces nos imaginamos una historia y estamos en nuestra mente, y si me dice esto y si pasa lo otro, y cuando nos damos cuenta ya estamos casi ahogados en tristeza y a punto de llorar.
y nada de lo que pensamos ha sucedido. ¿Sí? Pues así andaban ellos, pero en conversación, no solo en su mente. Y entonces Jesucristo viene y les dice: ¿qué pláticas son esas? Y ellos no entendieron la corrección. Y ellos dijeron: ¿eres tú el único forastero en todo Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Todos hablan de eso, todos están enterados, todos están impactados, todos están atemorizados. Si mataron a nuestro maestro, al que hizo milagros, al que se había declarado el Rey de Reyes, ¿qué no podrían hacer con nosotros? Una vez más tristeza y más dolor. Una conversación de tristeza y dolor. Y entonces Jesucristo se une a esta plática y ellos comienzan a decirles: en realidad esto y esto pasó, y comienzan en los siguientes versículos a poner al día a Jesucristo. Veamos entonces, dice versículo 19: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Los apóstoles, estos dos apóstoles, entonces revelan cuál era la esperanza que ellos tenían, aún siendo los apóstoles. Dice: esperábamos que Jesucristo fuera quien redimiera a Jerusalén, a Israel. Entonces estaban con tema político, tema de nación y tema internacional. ¿Sí? Dice: nosotros esperábamos que Él hiciera esto, pero incluso nuestros líderes lo entregaron a condenación. Y a 3 días de esto, el plan de Dios a través de Jesucristo era, en realidad, sí era redención, pero no de una nación, sino de toda la humanidad. Y no habían comprendido todavía el plan. Y como no habían entendido el plan, no habían comprendido que la historia no había terminado. Simplemente era la parte del sacrificio la que se había completado. Entonces era un momento verdaderamente especial. Pero vemos acá cómo entonces Jesucristo camina con los apóstoles. Estaban dirigiendo sus pasos por mal camino, por donde no era. Tenían que quedarse en Jerusalén. Y Jesucristo caminó con ellos. ¿Alguna vez hemos caminado con Dios en direcciones que Dios no nos ha dicho? Y aún así Él camina con nosotros. Y aún así sigue enseñándonos. Y aún así Él continúa teniendo conversaciones con nosotros. Entonces el hecho de que Dios esté caminando con nosotros y siga hablándonos no nos garantiza que lo estamos haciendo bien. Tenemos que asegurarnos de que estamos entendiendo lo que Él está diciendo. Tenemos que entender las preguntas que Él nos hace. Los discípulos no entendieron esas preguntas. ¿Cuáles son esas conversaciones que están provocando tristeza en ustedes? Podemos decirlo entonces con otras palabras: no me gusta que ustedes mismos se provoquen tristeza. Aunque no estaban hablando mentiras.
Estaban hablando de lo que había sucedido, pero lo estaban manejando desde una perspectiva equivocada. Cuando nosotros comenzamos a aplicar la palabra correctamente y viene una dificultad a nuestra vida o viene una catástrofe, una pérdida en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que reconocer o recordar lo que dice Romanos cuando habla y dice: todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces tengo que preguntarle a Dios: ¿cómo yo puedo sacar provecho de esta devastación? ¿Cómo yo puedo sacar beneficio de la dificultad? Puedo resolverlo. Hay una manera de estar mejor. Pero nosotros muchas veces utilizamos toda la información para lastimarnos, para castigarnos, para hacernos sentir desdichados. Y no es el deseo de Dios. Me gusta mucho Isaías 30:21. Dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, anda por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces esta es una promesa de parte de Dios, en donde Dios iba a comenzar a relacionarse con cada uno de nosotros, pero no está diciendo: mi profeta te dirá qué hacer. No, tú escucharás sobre tu espalda una voz que te hable, que te diga: este es el camino, no te tuerzas, no te desvíes para la derecha, ni te tuerzas a la izquierda. Amén. Y era precisamente lo que Jesucristo estaba haciendo con los apóstoles que se habían ido a Emaús. Caminó con ellos. Ellos iban en el camino y entonces comienza a darles la información. Comienza a decirles: están utilizando de manera equivocada la información de todos los acontecimientos. No es momento de tristeza. No es para andar en luto. Amén. Por mucho tiempo fui inculcado para presentarme en algún velorio, nunca de negro. Ahora, por respeto a la familia y el dolor de la familia, entonces procuro ir más o menos acorde a eso. Pero cuando nosotros vemos el aspecto de la muerte, y más cuando es alguien que ha muerto en Cristo Jesús, dice: no está muerto, solamente descansa, porque en Cristo Jesús hay resurrección. Amén. Entonces muchas veces nosotros nos hundimos en dolor, en tristeza, pero no es el deseo de Dios. Es el momento para glorificar al Señor. Y entonces debemos nosotros ser coherentes con lo que Dios está haciendo. Claro que Dios no nos dice que no lloremos. Jesucristo mismo lloró delante del lugar donde habían enterrado a Lázaro, ¿sí? Pero no se quedó con el llanto, no se quedó de luto, sino que dijo: Lázaro, ven fuera. Dios quiere decir lo mismo para cada uno de nosotros, de cualquier condición de tristeza, de devastación, de frustración o incluso de resignación en muchas circunstancias que no son a lo que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado a pobreza, no nos ha llamado a depresión, no nos ha llamado a estar en enfermedad. Y entonces Jesucristo camina con nosotros por una distancia prudencial, hablándonos, haciéndonos reflexionar. Pero tiene que llegar el momento en que nosotros digamos: ¿cuál es la verdadera intención de Jesucristo con lo que me pregunta, con lo que me dice? Ellos hasta ahorita no lo estaban manejando correctamente. Pero Jesucristo, cumpliendo esta promesa de Isaías 30:21,
Dice, oirás a tus espaldas palabra que te diga, este es el camino. Este es el camino. ¿Nos gusta? ¿Nos gustaría escuchar al Señor hablándonos? Amén. Y entonces nosotros tenemos que caminar en esa disposición de escuchar a Dios. Ahora, algunos dicen que el tiempo en que Dios habla con la humanidad pasó. Hay algunas doctrinas que hablan sobre esto, que el tiempo en que Dios se comunica con la humanidad terminó y ahora solo nos dejó la palabra de Dios. Pero eso saca a Dios de su soberanía. Cuando yo creo que he escuchado algo de Dios, tengo que ir a la palabra y confirmarlo, porque Dios jamás va a contradecir su palabra. Amén. Entonces la palabra me sirve para reafirmar lo que yo he sentido que Dios me ha dicho en mi corazón. Cuando yo he escuchado algún mensaje que glorifica a Jesucristo. Si se dan cuenta, entonces estos varones iban lamentando. Jesucristo, nuestro maestro, profeta, poderoso ante los hombres y ante Dios, pero fue crucificado. Nosotros esperábamos que fuera quien redimiera a Israel, pero se acabó. ¿Glorifica eso a Jesucristo? No, no lo glorificaba. Lo dejaba como un humano más, como alguien con despropósito. Entonces la historia no estaba completa. Y era el momento de reflexionar. Y entonces Jesucristo, cumpliendo esta promesa, estuvo en el camino con ellos, pero les dijo, este es el camino que les he dado. Caminó con ellos en el desvío que ellos habían tomado, pero les dijo, ahora les muestro cuál es el camino. Y cuando tengan el camino claro, no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Pero volvamos a Lucas 24. 29. Dice, pero ellos le constriñeron. Dice que llegaron a un lugar, se había oscurecido ya, y entonces todavía les faltaba un poco de distancia para llegar a su destino, a Emaús. Y entonces Jesucristo hace como que Él va a continuar su camino. Pero estos dos discípulos, dice, le constriñeron, lo convencieron, le rogaron insistentemente que se quedara con ellos y pasara la noche con ellos. Y entonces Jesús accede. Y entonces dice, pero ellos le constriñeron diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué les recuerda eso? La última cena. Tomó el pan, lo bendijo y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es molido. Amén. Y entonces Jesucristo hace lo mismo. Y en el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Amén. Dice que antes de que ellos salieran de Jerusalén rumbo a Emaús, escucharon a las mujeres que habían ido a la tumba de Jesucristo y la habían encontrado abierta y vacía, pero también habían encontrado un ángel y el ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y después en el camino de regreso se encuentran a Jesucristo. Él se revela a ellos y ellas llegan con los varones y entonces les cuentan todo esto y ellos así como, ¿será? Y aún estos dos escuchando esas historias dicen,
Esto es el puro dolor, la conmoción. Así son las mujeres. Agarran camino y se van, ellos dos. Ahí se encuentran con Jesús. Y entonces ellos terminan convencidos que la historia de las mujeres era cierta. Amén. Y entonces en el versículo 31 dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora se regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Amén. Y entonces ellos dan testimonio, corrigieron sus pasos. Para llegar a Emaús era demasiado tarde y oscuro. Para regresar a Jerusalén fue el momento justo. No les importó la oscuridad ni la distancia. En ese mismo instante tomaron sus cosas y se levantaron y enderezaron su camino. Se habían encontrado con Jesús, habían identificado al Maestro, pero también habían identificado su voz. Jesucristo cuidando al rebaño, pero aun cuando nos desviamos, camina con nosotros. Caminar con Dios no significa jamás equivocarnos. Significa que si me salgo del camino, Él irá conmigo, pero me dejará bien clara su voz, me ayudará a enderezar y después me mostrará el camino y me dirá: ni a derecha ni a izquierda, es por aquí. Perdónenme si soy abusivo al preguntar, al decirlo así, pero si esto es cierto, ¿acaso no tenemos garantizada nuestra llegada a la meta? Sí. En el camino me podría desviar, pero Él está ahí. Ahí me hablará. Él es más fuerte que mi necedad. Él es más grande que mi torpeza. Él puede hablar directamente y de una manera tan clara que aún desviado me habla, y me habla de una manera que yo puedo entender. Y entonces estos discípulos dicen: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando hablaba, cuando escuchábamos su palabra? Nuestro corazón se encendía, pero no habíamos entendido hasta que le pudimos ver. Y ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora sabemos a dónde ir. Ahora sabemos si tenemos claro el camino. Ese es Dios, hablándonos, amándonos, cuidando de cumplir su promesa. Es maravilloso el Señor. Quiero animarle a que se ponga de pie.